Bé, proseguim amb el col·loqui després de la pausa d'ara fa un moment, i és el torn de José María Faraldo, que és historiador, escritor, traductor i professor, titular de la Universitat Complutense de Madrid, i ha traduït, entre altres, a Olga Tokarczuk, Andrzej Sapkowski. Perdona per la pronúncia, Kirk Bulikov i Andreas Schwach. És expert en Europa Central i Oriental, com es pot deduir de les traduccions. Ha treballat durant diverses dècades en diversos centres d'investigació històrica a Alemanya, Polònia i Espanya, i actualment està d'estança en el Centre d'Història Contemporània de Potsdam, Alemanya. I alguns llibres seus són Las redes del terror, Las policías secretas comunistas y su legado, a Barcelona, Galàxia Gutenberg, del 2018, Contra Hitler y Stalin, La resistencia en Europa 1936-1956, a Madrid, Aliança Editorial 2022, i Sociedad Z, la Rússia de Vladimir Putin, Madrid, Bàltica 2022, i Russofòbia, de Madrid, Catarata 2023. És el torn del professor Faraldo. Dir que la conferencia tiene más o menos aproximada 45 minutos y luego haremos un cuarto de hora de coloquio con los asistentes. Muchas gracias. Adelante. Bueno, primero tengo que dar las gracias, por supuesto, por la invitación, que me parece, estoy extraordinariamente feliz de poder estar aquí después de 10 años. Yo había estado con el memorial hace como 10 años, así que me alegro muchísimo de volver. Y también hace 10 años dije lo mismo y dice, la próxima vez que venga voy a hablar ya en catalán. Lo siento. Entre medias estoy aprendiendo letón, que es un idioma que habla mucho menos gente que el catalán. La verdad es que es una pena, pero bueno, no me ha dado tiempo. Así que la próxima vez prometo que hablaré catalán cuando venga, lo prometo. En cualquier caso, después de lo que hemos escuchado esta mañana, la verdad es que es una posición difícil para mí, y que vamos a escuchar dentro de un rato también acerca de la RDA, porque digamos que mi texto, o lo que quería contarles hoy a ustedes, digamos, se queda un poco entre medias. Había planificado una cosa más o menos descriptiva, contarles algunas cosas sobre Europa del Este en general. Lo que pasa es que cuando esta mañana, hace un rato, hemos estado hablando, se han preguntado acerca de la utilidad de la memoria, si la memoria tiene que tener utilidad, si es necesario, si no sería mejor que, bueno, pues a lo mejor simplemente dejáramos a la memoria libre y que sea lo que sea. Yo me encuentro con el problema de que yo soy especialista en Rusia, la Unión Soviética y Rusia, podríamos decir, y como he preguntado antes, o como he comentado antes, Rusia es una buena muestra de que la naturaleza no aguanta el vacío y lo llena enseguida. Y es que la memoria en Europa del Este, después del comunismo, lo hemos llamado aquí después del fin de la historia, ahora explicaré por qué, han llenado el vacío de lo que quedó después de la caída de ese sistema que parecía un sistema inalterable que iba a continuar por los siglos de los siglos, ha llenado de unas expectativas y de unas políticas que resultan extraordinariamente, yo diría, desde mi punto de vista, peligrosas. Y ahí entramos en lo que estaba comentando de la utilidad de la memoria y por qué la memoria no puede ser simplemente, bueno, pues algo dejado a su albur, podríamos decir. Cuando el 24 de febrero de 2022 los tanques rusos cruzaron la frontera con Ucrania, muchos de quienes llevábamos años dedicados a comprender la historia y la cultura de estas tierras, sentimos que algo había cambiado irremisiblemente. Con las imágenes en nuestra retina de las bombas cayendo sobre Kharkiv o Kiev, era evidente que no podíamos explicar la realidad actual
de aquel momento sin acudir al legado de los años anteriores. De repente cambió nuestra perspectiva del final del comunismo en Europa. Hasta entonces habíamos podido seguir manteniendo la ficción de que, pese a todo, la transición de la dictadura comunista al capitalismo liberal o neoliberal había tenido un éxito relativo, o, en cualquier caso, había posibilidades de que el desarrollo de la sociedad rusa llevara a que el Estado se democratizase por fin. Esa era nuestra esperanza. Con el ojo puesto en el crecimiento económico, la subida de la renta per cápita, la modernización de las ciudades, el consumo extendido y vigoroso, Rusia parecía llevar camino de amoldarse tarde o temprano al modelo liberal que todos creíamos disfrutar en Occidente. O eso en nuestra ingenuidad pensábamos. En este texto, el título, digamos, hablo de, bueno, el fin de la historia. Contra todo lo que se ha dicho y contra todo lo que se le ha contradicho, incluso teniendo en cuenta que él mismo ha revisado sus propias palabras, Francis Fukuyama, el filósofo americano que en los años 90 desplegó esta idea del fin de la historia, de que el hundimiento del comunismo significaba el fin de la historia. Bueno, pues contra todo eso, en realidad, Francis Fukuyama tenía razón. No, por supuesto, en que la caída de la Unión Soviética significaba que fuéramos a entrar en un paraíso en la Tierra, pleno de democracia, de mercado, inmutable, irreversible hasta el fin de los tiempos. No. La utopía que Fukuyama ofrecía, incluso, yo diría que incluso inconscientemente, pero sintiendo, percibiendo el zeitgeist de los tiempos, el espíritu de aquellos tiempos, era, y es verdad que a veces el triunfalismo de la época nos hizo creer que Occidente, eso que no sabemos muy bien qué es Occidente, que Occidente había vencido, había ganado, había triunfado. Podíamos escuchar los gritos de júbilo de los brokers de Wall Street, de los guerreros de la Guerra Fría alzando los brazos al son de la música del vitalismo norteamericano, de su ideología del ganador por Antonio Masia. En esa ideología el loser, el perdedor, era el comunismo, los ganadores, el capitalismo a la, podríamos decir, a la norteamericana de esos tiempos, que no era ni siquiera el que había sido en los años 50 o 60. Pero yo creo que lo que Fukuyama, sin embargo, dejaba ver entre líneas, no especialmente bien escrita, porque no es buen escritor, ni mucho menos, era algo que hoy día conocemos, y conocemos incluso mejor. Y es que la experiencia histórica, incluso de estos años, desde el año 89 y luego 91, los 2 años clave de primero la caída del muro de Berlín y luego el final de la Unión Soviética, lo que hemos aprendido es que las estructuras de la democracia liberal y los mecanismos de un capitalismo de alguna manera social o socializado son los únicos que históricamente han permitido largos periodos de paz, prosperidad y cierta justicia social en un mundo en el que si el hombre no es un lobo para el hombre, al menos es un chacal que espera que los otros caigan para devorarlos. En eso, el fin de la historia de Fukuyama se integraba con la visión optimista de la Ilustración desde Kant, con la Carta del Atlántico o el proceso de unidad europea, y confluía en el voluntarismo positivo de los años 90, que estaba convencido de que los conflictos se podían resolver hablando, negociando, consensuando. Que pensaban que la fuerza no tendría que volver a ser la herramienta inevitable de las relaciones internacionales ni de la conformación interna de las sociedades. No significaba esto, por supuesto, una cándida creencia en la bondad humana. Era un frío análisis de las condiciones materiales de la existencia en el siglo del Holocausto, la bomba atómica y la destrucción ecológica. Pero este no fue el caso ruso. Esto no fue así en el caso ruso. Y este caso nos permite usarlo de piedra de toque para comprender
cómo ha cambiado el mundo en este primer tercio del siglo XXI. De nada servía que hubiera voces de Casandra durante mucho tiempo que lo hubieran anunciado una y otra vez. Rusia se dirigía de nuevo hacia una dictadura. No nos lo creímos, al menos no en esa forma, o no al menos en lo que después hemos visto. Por tanto, para comprender las memorias en la Europa antaño comunista, tenemos que partir del origen de este fracaso ruso, si lo queremos llamar así, o de esta diferencia rusa, si la podemos llamar así, que en realidad tiene un origen en el fracaso o en la deformación, si lo queremos llamar así también, de la transición al capitalismo. El 7 de mayo del año 2000, un hombre de pequeña estatura y vestido con un traje oscuro y aparentemente sencillo, atravesaba los corredores del Kremlin. El hombre subió las escaleras del Kremlin para su primera inauguración, flanqueado por guardias compuestos en uniforme de la época zarista. Este hombrecillo, cruzó solemne los salones y pasillos repletos con la élite rusa. El palacio había sido escogido con cuidado para un hecho que se quería presentar solemne, reconstrucción quizá todavía extraña de un pasado que parecía desaparecido por completo. Había allí águilas imperiales representadas en los techos y portales, retratos de zares, de generales del Imperio ruso, decoraciones doradas por doquier. La figura se acercó a unas puertas gigantescas que se abrieron para dejarle entrar en el antiguo salón del trono de los zares. Vladimir Putin, que es a quien nos referimos, juró allí su cargo, bajo una tricolor rusa y con el escudo de armas de aquel imperio que los bolcheviques habían creído enviar al cementerio de la historia. El imperio, pues, parecía volver, pero no era cierto. La continuidad del imperio de los zares era imposible. Ni los alicaídos descendientes de la dinastía Romanov habían sido invitados a recoger el testigo, ni las élites, ni se prolongaban las instituciones zaristas, más allá de una renacida Iglesia Ortodoxa que tampoco era exactamente lo que había sido. Ni las élites anteriores a la revolución tenían lazos posibles con aquellas que ocupaban la sala en la que juraba Vladimir Putin. Se trataba, en realidad, de la invención de una nueva tradición apoyada en una reconstrucción virtual, erudita, pero falta de autenticidad de lo que fuera el pasado zarista. La memoria del imperio era la imagen común a la que se tendía en el momento amargo de la transición. Porque este legado imperial que se pretendía impulsar intentaba llenar el vacío de otro imperio que se había desmoronado. Enfermo, alcoholizado y solo, Boris Yeltsin, el primer presidente de la nueva Rusia, había abandonado el poder por voluntad propia el 31 de diciembre de 1999. Así, de este modo, se puso punto final a la historia del Imperio Soviético, del que él representaba la última presencia, el último protagonista que aparentemente había apagado la luz al salir. El luchador Yeltsin había permanecido como eslabón de un final del imperio en el que se puede incluir también todo el proceso de transición al capitalismo, que solo concluyó con la llegada de Putin y con su amplio programa de reformas, unas reformas autoritarias. Supusimos durante mucho tiempo que tras Yeltsin, Putin había traído una estabilización menos democrática o liberal de lo que se pensaba, pero bueno, que había conseguido llevar al pueblo ruso más allá de la tiniebla sucesiva del sistema soviético y de la transición. Bueno, esa fue nuestra opinión, la de muchos de nosotros, durante algunos años. Sin embargo, tras la invasión de Crimea de 2014, tras la guerra del Donbass y, por supuesto, tras la invasión de Ucrania en 2022, tuvimos que empezar a preguntarnos si todo aquello no podría considerarse perfectamente como la consecuencia de ese proceso de transición mal rematado y de esa falta de asunción por parte del liderazgo ruso de que el imperio había terminado en 1991
o en 1999 con la sucesión de Yeltsin. Había sido también el propio Yeltsin quien había comenzado a reintroducir la simbología imperial rusa, con la evidente intención de alejarse del legado soviético, de las ruinas de aquel imperio que, como decía Solzhenitsyn, corría el peligro de caer encima de las cabezas de los rusos y aplastarlos en su desintegración. Sin embargo, Putin, pese a su continua performance zarista, que no ha parado nunca, impulsó muy pronto otra cosa. Impulsó una reconstrucción simbólica primero y espacial luego, real, militar, del Imperio Soviético. De ese Estado, cuya caída el propio presidente había tachado de ser el acontecimiento más doloroso del siglo XX. El origen de la pasión sovietizante de Putin se halla probablemente en ese mismo 1999 en el que fue elegido por vez primera. Aquel año supuso un momento de terrible crisis económica y social, con la inflación desatada que había llevado a una dolorosa devaluación del rublo, con la Segunda Guerra de Chechenia en auge y con el comienzo del terrorismo islámico a gran escala dentro del país. Por eso, la valoración final de la disolución del imperio de Lenin y del conjunto de la revolución gorbachoviana no podía ser en Rusia ni positiva ni optimista. De hecho, en el discurso de su primera inauguración, Putin comenzó declarando su intención de restaurar la potencia y la fuerza del Estado. La cultura política rusa, reforzada por la concentración autoritaria soviética, era que en Rusia, país abierto a invasiones por todos lados, la centralización del poder ha sido siempre esencial en la historia para sobrevivir como pueblo y nación. En realidad, para un historiador es muy fácil desvelar lo endeble de esa posición, dado que la nación rusa se construyó bajo el dominio tártaro y mediante la confrontación y contacto posterior con el resto de Europa. No había razón para pretender que Rusia fuera distinta de Polonia, Hungría o incluso de Suecia, países con muy parecidas experiencias históricas. Pero las primeras leyes de Putin, en mayo de 2000, fueron destinadas a demoler la disgregación del poder federal que Yeltsin había permitido. Pronto fue pasando de la declaración inicial de limpiar la joven democracia rusa, así lo dijo, a lamentar el final de la Unión Soviética y al cabo a soñar en voz alta con la reconstrucción del imperio. Mediante una política interior autoritaria y usando de una política exterior muy activa y que combinaba palo y zanahoria, pretendió una vuelta a las esferas de influencia de la antigua potencia soviética. Esto trajo consigo algo más. La reconstrucción del imperio que Putin tenía en mente precisaba también de una reconstrucción de la memoria. Putin necesitaba una nueva conciencia histórica que permitiera fundamentar su régimen autoritario en un país en el que durante más de una década, y no lo olvidemos, que eso se olvida muchas veces, la gente había luchado por una democracia, o al menos por salir del autoritarismo. Es algo que muchas veces se olvida, que fue la propia sociedad rusa, en gran medida, la que propuso y trajo el final del comunismo. Lo digo porque es muy habitual escuchar teorías de la conspiración acerca del final de la Unión Soviética. Y siempre se olvida el factor importante que tuvo como una revolución. Hay algún investigador que ha hablado de la perestroika como una revolución desde abajo. A lo largo de su gobierno, Putin ha utilizado el recurso al pasado para afianzar su política imperial. A través de discursos, de artículos de periódico, el mandatario ha lanzado las señales necesarias para que los subordinados pudieran reproducirlas a lo largo de la sociedad mediante los medios de comunicación de masas o a través de la escuela y de la educación. Así, por ejemplo, Putin ha hablado de la Gran Guerra Patriótica, lo que aquí conocemos como la parte de la Segunda Guerra Mundial en la que Rusia o la Unión Soviética estuvo implicada, no lo olvidemos. La Segunda Guerra Mundial para Rusia hoy día todavía empieza en 1941, no en 1939 como para nosotros, ¿de acuerdo? La Gran Guerra Patriótica, así llamada, es el gran momento ruso.
cuando el país, y además eso es interesante, para Putin, cuando habla de Rusia, comprende a la Unión Soviética como Rusia, cuando es evidente que no lo era en ningún caso, o no lo era solo. La URSS como una mera expansión de Rusia. Para él, como para muchos rusos, Rusia, repito, en vez de no la Unión Soviética, derrotó al fascismo en solitario. Y hoy en día, según esta lectura, las desagradecidas naciones que fueron liberadas por ellos odian a los rusos, los desprecian e incluso minimizan la trascendencia de la victoria sobre los nazis. Podríamos hablar también de esto desde el otro punto de vista, quizá hable un poco al final, y algo, digamos, algún tipo de razón hay, en el sentido de, bueno, la asunción de responsabilidades, pero en definitiva se trata de una construcción ideológica para justificar una nueva memoria que lleve a la necesidad de reconstruir el imperio. También, y eso es importante, la narración histórica imaginada por el Kremlin sirve para comprender y justificar la invasión de Ucrania desde su punto de vista. El origen de lo que sucede hoy mismo en Ucrania es en buena medida el producto de un conflicto de memorias. El problema surge de la percepción distinta que los ciudadanos soviéticos tenían de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial y de la posguerra. La sacralización de la memoria histórica, hemos hablado antes de ello, de la Gran Guerra Patria, que es de larga duración, viene sobre todo de los años 60, pero se ha acrecentado increíblemente con los gobiernos de Putin, además impulsando una movilización desde abajo a través de algunas formas o formulaciones que han tenido mucho éxito. De hecho, no sé si saben ustedes, hay una cosa que es una especie de manifestación, una parada que se hace todos los años en recuerdo de los antepasados que lucharon en la Segunda Guerra Mundial, donde la gente sale a la calle con las fotografías de sus deudos. Eso que surgió de una forma absolutamente, digamos, en la sociedad civil, como un movimiento desde abajo, el Kremlin se lo apropió y hemos visto al propio Putin salir por la calle con las fotos de su padre y de sus abuelos y demás a la calle. Esto, por si no lo saben ustedes, se conmemora y se celebra también aquí en Barcelona. Hay en Barcelona, en Madrid, hay grupúsculos de neostalinistas, neoimperialistas rusos y rusos que viven aquí que lo celebran todos los años, lo siguen todavía celebrando, lo continúan, vamos. Esa sacralización de la memoria de la Gran Guerra Patria ha contribuido enormemente al sentimiento de agravio con respecto a Occidente. Una y otra vez la propaganda, dentro y fuera de Rusia, ha recalcado informaciones anecdóticas, como las encuestas que muestran, por ejemplo, que la percepción occidental de la nación que realizara la mayor contribución a la victoria sobre los nazis ha cambiado en los últimos años desde considerar a la URSS como aliado esencial hasta pensar que fue solo Estados Unidos quien venciera a los nazis. Eso es una anécdota porque no es real, pero se ha utilizado, digamos, desde ese punto de vista. La idea de que el sufrimiento del pueblo soviético, al que se entiende siempre como el ruso, ante la invasión de alemana de 1941, del dolor, de la tragedia, las muertes y las violencias que las tropas nazis infligieron a los soviéticos, los cientos de miles de personas asesinadas por la horca, el hambre o el fusilamiento, ha sido olvidado o despreciado por un Occidente cómodo, cobarde, que ha agraviado de esa forma al pueblo ruso. Se recalca en esta memoria histórica el esfuerzo tremendo realizado por el pueblo soviético, el propio ejército expulsando lentamente a los invasores a costa de sangre y dolor. Se recuerda también a los cientos de miles de Zwangsarbeiters, los trabajadores forzados, muchos de ellos mujeres jóvenes, enviadas a trabajar a Alemania para cubrir los huecos dejados por los soldados en el frente y que vivieron en condiciones de esclavitud. Muchas volvieron tullidas, enfermas, con las vidas destrozadas.
Pero para quienes comparten esta memoria, no existen los crímenes de guerra cometidos por el Ejército Rojo en su camino a Berlín, las matanzas indiscriminadas de civiles, las violaciones masivas, no solo de mujeres pertenecientes a naciones enemigas, sino incluso de supuestas aliadas, como las polacas, la destrucción de los antifascistas no comunistas en Polonia, o la imposición de un sistema económico y social sobre unas naciones centroeuropeas que no lo querían. Pero, por supuesto, quien escucha con agrado que su abuelo fue un violador y que mientras liberaba al país de un invasor, torturó, robó y asesinó a civiles inocentes. En esta memoria histórica también está ausente el hecho fundamental de que fue el pacto entre Hitler y Stalin el que le diera al ejército alemán la luz verde para invadir Polonia y comenzar así la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. A Stalin le regresaron en un movimiento de boomerang las consecuencias de su pacto con Hitler, su reparto de Europa y su invasión de Polonia, que tuvo lugar 2 semanas después de la alemana, y que acabaron por convertirse en el reparto y la invasión de la Unión Soviética. Es importante comprender que en Rusia estos acontecimientos, como las represiones stalinistas o la matanza de decenas de miles de prisioneros polacos en Katyn y otros lugares, han sido atacados progresivamente por la propaganda putinista, minando su credibilidad a través de supuestos trabajos supuestamente históricos, de producciones audiovisuales en los medios de comunicación de masas o de la simple y llana mentira en los discursos políticos, la prensa y las redes sociales. Si durante la época de Gorbachov y Yeltsin, siguiendo, digamos, de manera muy explícita el modelo alemán, el asumir los crímenes soviéticos formaba parte inalienable de la construcción de la nueva nación rusa, con Putin es todo lo contrario. El presidente, un amateur de la historia, un aficionado, se ha embarcado en construir argumentaciones falsas y nebulosas acerca del pasado ruso a través de sus intervenciones en foros y parlamentos, en las escuelas a las que es invitado o incluso acudiendo a artículos periodísticos. En la ocultación progresiva de esa parte de la memoria de la guerra, en la sacralización, de nuevo hablo de ello, de la victoria soviética, es en lo que se ha apoyado Vladimir Putin para construir su discurso justificativo de la invasión de Ucrania. Bueno, también en la negación de la existencia histórica de la propia cultura y nación ucraniana, pero eso es otro aspecto. El origen de todo esto, repito, tiene que ver con la humillación sentida de la época de la transición al capitalismo de los años 90. La conciencia histórica de Rusia en la transición al capitalismo se ha edificado en fragmentos, en pedazos, en jirones desgarrados de la construcción soviética de la memoria, en átomos de regímenes brutales y despiadados que nunca han llegado a ser purgados ni siquiera simbólicamente. Hoy día hay algunos monumentos de recuerdo a las víctimas de los crímenes estalinistas en algunos lugares, en algunos espacios de Rusia. De hecho, no hace demasiado Putin inauguró uno, pero sin embargo no ha habido nunca una confrontación sistemática con los perpetradores ni una evaluación clara y sin paliativo de los crímenes estalinistas. Stalin está de moda en Rusia. Al contrario que Lenin, al que como fundador del Estado soviético se le mantiene solamente en los pedestales, no se desmontan las estatuas, pero se le critica porque, al parecer, según el mismo Putin, es el culpable de la desintegración de la Rusia, del imperio ruso. Pero Stalin es, sin embargo, un gran héroe hoy día para muchos rusos que comulgan, admiten esa política oficial. Ni siquiera la experiencia del Gulag, de los campos de concentración, ha servido para impulsar la evaluación de la memoria del comunismo. Quiero también, y eso también es importante entenderlo, porque hay una gran cantidad de estereotipos y de prejuicios con respecto a esto, muchos falsos. El Gulag no eran campos de exterminio como los campos nazis. Eso es importante entenderlo a la hora de comprender también la diferencia de su apreciación, la diferencia. Como decía un buen amigo mío, especialista en el Gulag, cuando
los soviéticos llegaron a Auschwitz y lo liberaron, encontraron montañas de cadáveres y algunos pobres cadáveres humanos andando por allí. Mientras que cuando Stalin murió y se cerraron buena parte del Gulag, los presos volvieron a sus casas. La diferencia creo que es bastante importante. Pero aún así, los millones de personas que pasaron por el Gulag, la memoria de esos millones de personas, de gente que se quedaron allí, que murieron, que fueron asesinados, o los que volvieron después, esa memoria solo desempeña un papel marginal dentro de una ya de por sí limitada confrontación social con el pasado stalinista. Mientras que en Occidente el Gulag se cuenta generalmente entre los grandes crímenes sociales del siglo XX, en Rusia es, excepto algunos retazos de conmemoración oficial algunas veces, esencialmente una tarea de la sociedad civil y una rememoración privada, que además es perseguida en los últimos años por el Estado. Hay, por tanto, dos aspectos de memoria que tenemos que comprender bien al enfocar hacia Rusia. Uno es la memoria negativa de la represión, los padecimientos, las injusticias. Pero otra, que además ha ido acrecentándose en relación a la política de Putin, es la memoria positiva de los logros y virtudes supuestas del imperio como entorno vital y del comunismo como sistema social y económico. Pero no me entiendan mal, no se trata de una nostalgia del comunismo como sistema en un sentido igualitario o en un sentido redistributivo, sino en un sentido imperial. El comunismo para ellos es simplemente un lugar en el que, como en la época de Franco, vivíamos mejor, en la que no había delincuencia, no había extranjeros, teníamos los mejores equipos de hockey del mundo y además, encima, un imperio que nos obedecía y solo dependía de nosotros. Eso es como se entiende en Rusia el comunismo. Es importante que se entienda que esas banderas rojas con la hoz y el martillo no representan lo que mucha gente aquí, por lo que mucha gente luchó aquí durante el franquismo, en absoluto. Estas dos formas de comprender la memoria se han plasmado a través de un amplio catálogo de medios, festividades, exposiciones, monumentalismo, filmografía, que han sido ejecutados de forma, en este caso, diríamos, en el ruso, relativamente sistemática, y del que el despliegue legal de los últimos años, a lo largo de toda una serie de leyes, algunas represivas y otras para desarrollar, digamos, aspectos educativos, por ejemplo, o para impedir que bueno, pues por ejemplo, les cuento, yo tengo muchos problemas para volver a Rusia ahora mismo, porque se supone que no se puede hablar en la misma frase de Hitler y Stalin. Está prohibido. Y yo he hablado mucho de eso. Pues para que vean las repercusiones cotidianas. Hay gente que ha ido a la cárcel por eso. Conozco gente que en Rusia ha ido a la cárcel por simplemente hacer un trabajo sociológico de comparación entre algunos aspectos de la Rusia de Stalin y la Alemania de Hitler. No de igualar los dos sistemas, sino de comparar. Fíjense lo que estoy diciendo. Bueno, pues eso es ilegal ahora mismo en Rusia. Esto despliegue legal pues, se puede comprender como un intento de sistematizar de forma totalitaria, ahora sí, la construcción de un nuevo sistema que en principio parecía como lo llamaba democracia iliberal, si es iliberal no puede ser democracia, claro, o, bueno, pues un sistema de un cierto autoritarismo, podríamos hablar, pero la dirección ahora mismo es bastante más dura. Fíjense que antes de las grandes producciones patrióticas en el cine de la era de Putin, que han marcado visualmente estas transformaciones de la memoria, el cine ruso se miraba en el cine comercial norteamericano y las historias eran historias duras, directas, de mafiosos, de policías. Había algunas relecturas y revisiones de la violencia de la época soviética, en principio críticas, pero bueno, en buena parte de lo que se producía en los 90, había un germen de consenso, digamos, con que el autoritarismo soviético había sido pernicioso.
Pero algo había ahí que nos permite entender que, por ejemplo, el Oscar de 1994 cayera, la película extranjera, la mejor película extranjera, cayera a Quemados por el Sol, de Nikita Mikhalkov. Era una historia acerca de las represiones estalinistas, que entonces asumimos todos que era una crítica al sistema estalinista. Pero unos pocos años después, el mismo director, un extraordinario ultranacionalista, ahora dirigió una película ultrapatriótica, El barbero de Siberia, se llama así, que era extraordinariamente nacionalista. Las turbulencias de los 90, vuelvo otra vez a repetir, arrojaron a buena parte de la población hacia una nostalgia que culturalmente primero se mostró, y esa es una de mis conclusiones, primeramente se mostró por el retorno del pasado zarista, que eran los tiempos mejores, y años más tarde, con el devenir de la época de Putin, se volvería hacia las añoranzas de los tiempos soviéticos, en los que todo el mundo tenía un trabajo, las calles eran seguras, la vida plácida, como dijo cierto ministro español acerca de la época de Franco, y bien ordenada. En la televisión rusa nunca han dejado de emitirse las películas soviéticas más queridas por los ciudadanos, incluyendo las famosas comedias musicales de la época de Stalin, como Los muchachos alegres o Volga Volga. Creo que es interesante ver qué pasó con el resto del bloque del este europeo. Porque la diferencia con Rusia es importante, aunque algunos rasgos fueron compartidos. Luego, dentro de un rato, veremos la República Democrática Alemana, la memoria de la República Democrática Alemana, que es muy específica, pero también la experiencia dura y terrible de la transición fue sentida enormemente en todos estos países, aunque de alguna manera acabó mejor para la mayor parte de estos países, sobre todo para los que acabaron en la Unión Europea. La herencia del comunismo, sin embargo, llevó a combates de memoria muy potentes, mantenidos a veces en el terreno público o en el terreno político. En 1998, 9 años después del hundimiento de la dictadura comunista en Polonia, el Parlamento polaco promulgó la ley que creaba el Instituto de la Memoria Nacional, el Instytut Pamięci Narodowej. Esta institución tenía por objeto investigar y perseguir los crímenes nazis, los crímenes contra la paz, la humanidad y los crímenes de guerra, pero también los crímenes comunistas perpetrados, así llamados, desde el 1 de septiembre de 1939 y hasta el 31 de julio de 1990, las elecciones polacas. Era evidente que en el ánimo del legislador, el sujeto real que se planteaba como objeto de investigación para el IPN eran estos últimos, los llamados crímenes comunistas, ya que por lo general las matanzas, las masacres ocasionadas por los alemanes habían sido ya juzgadas y encausadas a lo largo de la posguerra mundial. De hecho, sería interesante también examinar la política de memoria polaca posterior a la Segunda Guerra Mundial, porque es muy interesante, muy avanzada y además ha tenido mucha influencia posterior, no solo en Polonia. Pero bueno, aquí nos centramos en esto. La definición de crimen comunista, zbrodnia komunistyczna, se había ido construyendo a lo largo de los años posteriores a 1989 y había ido sustituyendo al concepto de crimen estalinista, que es el que se había usado desde 1956 y la desestalinización. El cambio de nombre no era, por supuesto, baladí. Si anteriormente la generalidad de las sociedades recientemente poscomunistas habían seguido todavía considerando los crímenes stalinianos como de algún modo una desviación asesina de una norma en principio aceptable o al menos posible, ahora se introducía al régimen comunista en un continuum de injusticia y abuso que no tenía por qué haber terminado con el fin del stalinismo. Según dicha ley, se consideraba como crimen comunista a los hechos perpetrados por funcionarios del Estado comunista en el periodo del 17 de septiembre de 1939
hasta el 31 de julio de 1990 que consistieran en el empleo de la represión o de otras formas de violación de los derechos humanos contra individuos o grupos de población o relacionadas con su empleo que constituyeran delitos según el Código Penal polaco vigente en el momento de su perpetración. Eso también es importante. Esta definición ejerció una inmediata y poderosa influencia sobre el resto de países de la zona, incluso, y eso es interesante, sobre los antiguos disidentes en la RDA, que siempre han pensado que en la RDA el castigo ha sido escaso y que ahora eran participantes en diversas instituciones cívicas. La construcción de una categoría jurídica que era paralela a la de los crímenes nacionalsocialistas, que había cristalizado en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, permitía aprovecharse de ese acervo crítico y encuadrar al desaparecido socialismo de Estado en el mismo marco que el régimen hitleriano. Este intento igualador, más que comparativo, había comenzado ya antes. No voy a hablar de toda una serie de centros de investigación, de toda una serie de publicaciones de los años 90 que intentaban mostrar esa relación, más allá de los hechos de una comparación clara y además posible y de ciertos aspectos comunes. Si al principio de la transición al capitalismo el comunismo era mostrado como un desastre económico, un régimen ineficaz, corrupto y desigual, pero en algún modo, alguna medida legítimo en su búsqueda de la igualdad y de la modernización fallida del país, la criminalización historiográfica de los sistemas y partidos centró inevitablemente el foco de análisis sobre la violencia política y los asesinatos masivos. La memoria pública de un comunismo como algo estrictamente negativo y preñado de violencia masiva se fue destilando, en parte construido por el activismo de la derecha política y civil, y llegó a abarcar casi la totalidad de la esfera pública en países como Hungría, Polonia, los países bálticos y las repúblicas checa y eslovaca, aunque algo menos en la RDA o la ex-RDA y solo en algunos sectores en Rumanía. En todos estos países, uno de los principales temas de debate público del comunismo, animado por los hallazgos de la investigación en institutos de investigación creados por el Estado, han sido los agentes, los confidentes de la policía política. Algo que a mí siempre me ha sorprendido porque en España no hemos tenido ese debate en absoluto. En España, supongo que será por la falta de acceso a los archivos, apenas hemos hablado de quiénes fueron los chotas, ¿no? Los que durante la época franquista pues delataban a los demás. Sin embargo, en estos países ha sido un elemento esencial. No sé exactamente en Argentina, pero igual es interesante ese aspecto. El otro gran tema de importancia ha sido el redescubrimiento de las guerrillas anticomunistas del periodo inmediatamente posbélico, que fueron extraordinariamente potentes en países como Rumanía, en países como Letonia, Estonia, como Ucrania, y buena parte del problema hoy día de la comprensión entre las memorias, digamos, en Ucrania y en Rusia, tiene que ver con el aplastamiento de una guerrilla que estaba extraordinariamente afianzada entre la población, pero es que hasta finales de los 90, mediados de los 90, apenas se sabía nada de la extensión, calidad y profundidad de las resistencias al comunismo, que en casi todos estos países tuvieron una entidad desconocida hasta ahora. Esto último ha tenido una importancia esencial para la construcción de las identidades públicas de muchos de estos países, porque ha permitido enlazar esta nueva estatalidad con la previa al comunismo, porque legitimaba así esta nueva vieja nación surgida de la debacle del sistema. En especial ha cobrado importancia en países como Rumanía, que no habían tenido movimientos importantes de disidencia durante los 70 y los 80, como pasó en Polonia o como pasó en la República Checa. Esto permitía legitimar la caída del comunismo con la existencia de resistencias anteriores. Es cierto que
también ha habido en esta memoria algunos retazos de nostalgia por la época anterior. Excepto en la antigua RDA, y lo estamos viendo ahora mismo en un debate importante que hay sobre la reconstrucción, podríamos decir, de la historia de la RDA como una sociedad de estado de bienestar, bueno, un poquito dura, con una policía un poquito, bueno, que se le iba la mano, pero una sociedad de estado de bienestar. En Alemania ahora mismo justamente hay un debate importante sobre eso, pero en otros países esa cierta nostalgia que, digamos, se ha mantenido más en sordina, pero que ha existido, no hay que negarla, tiene también que ver con cierto legado del comunismo que a su vez ha permitido, esa es mi opinión, el avance de la ultraderecha. Y es que el avance de la ultraderecha, que es también más fuerte en el este de Alemania, perfectamente, no es una casualidad, porque el comunismo en estos países dejó un legado indudable de nacionalismo excluyente, una cierta paranoia con respecto a la sociedad que ha producido que las teorías de la conspiración se acepten casi sin problema, un soberanismo feroz que permite que la ultraderecha se aferre a ello y algo que a veces sorprende, una xenofobia manifiesta. Pero también a eso se aúna las heridas abiertas por la transición al capitalismo, que hizo que desaparecieran repentinamente todas las certezas, que hizo que la gente tuviera una conciencia de ser ciudadanos de segunda con respecto a otros países o dentro de Alemania, por ejemplo, con respecto a la otra sociedad, a la otra parte de la sociedad, que hizo clara a la gente, les dio conciencia de las desigualdades sociales. La unión de todo esto ha hecho que muchos habitantes del este de Europa estén más dispuestos a aceptar los mensajes populistas y nacionalistas de la ultraderecha. Es decir, ni el comunismo y su legado, ni la brutal transición al mercado están, por tanto, superados del todo en esta región. Tenemos que trabajar, no tanto ya solo sobre el legado del comunismo, sino sobre el legado del poscomunismo y de las heridas de esa transición tan dura que hizo que, entre otras cosas, por ejemplo, en muchos de estos países, la élite, los más ricos, sigan siendo todavía gente conectada con el Partido Comunista de la época socialista. Y ya termino, durante la reinauguración de un monolito en los muros del Kremlin, que recordaba la instauración de la dinastía de los Romanov en 2013, el patriarca ortodoxo Kirill, que fue agente de la policía secreta, por cierto, proclamó que no podemos vivir divorciados de nuestra historia. No podemos pensar que nuestro Estado tiene poco más de 80 años, o como se dice a veces, poco más de 20 años. Somos herederos de una historia milenaria. Y si reconocemos este vínculo con la historia, con los tiempos pasados, si reconocemos nuestra conexión con los héroes del pasado, entonces nos impregnamos de la conciencia nacional y del sentido de la dignidad, sin los cuales una nación no puede existir. Para Kirill, como para la mayor parte de los rusos, el fin de la dictadura y el comienzo de una democracia que, como sabemos, no tuvo un final feliz, no significa nada. Es el orgullo por el pasado de la nación, entendida en una continuidad inmemorial, lo que ha construido su conciencia histórica. No parece que esto sea un buen material para sostener ni reforzar democracias. Muchas gracias. Gràcies, professor Farado, per la seva intervenció i per mantenir, cosa difícil, el nivell altíssim d'aquest col·loqui que va començar ahir vespre. Seguiríem amb un model de l'anterior col·loqui, és a dir, la recolliríem les intervencions pregant brevetat i que tenim 10 minuts més. Una estupenda conferencia.
a mí me ha gustado mucho porque siempre me había costado mucho entender este uso de la memoria zarista y la memoria comunista como si fuera una cosa coherente cuando no lo es. Y esta idea de que yo cojo lo que me interesa de cada uno, pero el pegamento que es esto es esta idea del sentido imperial, porque si no, es que no hay manera de que se entienda esto. ¿Qué papel también tiene el hecho de aplacar, amortiguar, hacer desaparecer la memoria disidente, ¿no? Porque ya hemos visto que sale legislación clarísima que va en contra de memoriales y gente receptora de los archivos de la memoria de la represión, sobre todo stalinista y comunista, y estos organismos con legislaciones tipo ayuda de una potencia extranjera han sido eliminados absolutamente. O sea, no es solo creo, cojo las piezas que me interesan, sino que aplaco cualquier disidencia y así creo una cosa. Y con la cita final que has hecho del obispo ortodoxo, ¿qué papel juega la Iglesia ortodoxa en ya dar el marchamo de que esta es la memoria que corresponde tener? Y una segunda pregunta es siempre esta idea chejoviana del pueblo ruso, ¿no? El pueblo ruso siempre convive con este poder que lo aplaca también y hace como un doble juego, que es seguir lo institucional, pero interiormente hacer una vida como a expuertas de esto, o sea, que casi se reduce a la intimidad, ¿no? ¿Qué queda? ¿Cómo convive este pueblo ruso con esta memoria, en este caso dogmatizada, forzada, obligada, sin opción? ¿Cómo convive? José María, yo tengo dos preguntas. Una sobre estrategias de captación y de represión por parte del Estado. Por una parte, hacia esos grupos de la sociedad civil que conmemoran eso que el Estado no quiere conmemorar. Por ejemplo, decías lo del tema del Gulag, ¿no? Que se reúnen. Bueno, ¿cuáles son, si hay estrategias de represión, cómo reprimen, cómo prohíben? ¿Y qué estrategias de cooptación? Porque supongo que también habrá estrategias de cooptación. Y lo mismo respecto a la historiografía. Supongo que habrá historiadores disidentes de la exaltación de este pasado imperial. ¿Y qué hace el Estado respecto a esos historiadores, tanto reprimiendo como cooptando? Y la segunda cuestión es el tema del traidor. Si entendí bien, estabas hablando de los delatores, ¿no? Que parece que están presentes y que preguntaba si en el caso de Argentina es curioso, porque en el caso de Argentina hubo montones de delatores, delaciones, la figura del traidor es clave, pero los sobrevivientes del genocidio lo que han hecho es un pacto de silencio. De eso no se habla en Argentina. Mientras que en Paraguay es una figura, la del piragüé, es una figura presente constantemente en los discursos de los sobrevivientes. Para que veas, una misma área cultural con dos estrategias diferentes a la hora de manejar la traición, ¿no? Moltes gràcies per la teva presentació. Quan vaig haver de dirigir un número sobre les lleis memorials a Europa, vam buscar les primeres lleis de reconeixement dels crims i, de fet, havíem arribat a Rússia, perquè crec que el 1989 és un dels primers països que va adoptar aquest tipus de llei de reconeixement de crims pel Stalin. I és prou vertiginós aquest canvi perquè, igual que Nikolai Kuprusov havia escrit l'article sobre la Carus, el 2014, la llei de 2014 del Parlament rus precisament prohibeix qualsevol menció dels crims de l'Stalin i és el que mencionaves precisament amb els amics a la presó, que és la concreció d'això. Per tant, tenim aquest estudi de les lleis memorial que és espectacular a Rússia. La meva pregunta és la següent. Quin és el teu punt de vista sobre el possible lligam, no sé si existeix, però l'articulació entre una Europa de l'Est que des d'un punt de vista memorial es va construir amb la Unió Europea, el que mencionava abans sobre la designació i l'acusació dels crims comunistes en els anys 2000 i una Europa que es construeix en els anys 2000 a través d'aquesta dimensió de denúncia dels crims comunistes i la reacció de Putin. I veus un lligam directe? Tenim un Putin que cada vegada més desenvoluparà aquesta memòria de la glòria patriòtica i, per tant, a l'inrevés d'aquesta imatge que es va construir precisament en el si de la Unió Europea. Cal establir-hi un lligam? La
desaparición de la memoria disidente es clarísima. Justamente la memoria disidente es lo que en principio legitimaba la nueva democracia. El hecho de la gente que había combatido, digamos, la injusticia y además en condiciones durísimas, durísimas. Imaginaos lo que significa, bueno, pues hombre, es verdad que la Unión Soviética de los años 70 y el KGB de los años 70 no era la checa ni el NKVD de Stalin, pero aún así eran situaciones durísimas, ¿no? Y eso es lo que había legitimado de alguna manera y el ansia de saber de la población que hizo que en los años 80 se publicaran decenas de miles de libros, de folletos, que las revistas que traían análisis de los crímenes stalinistas se vendieran a millones, se las quitara a la gente de las manos. Todo eso pues ha sido digamos que en el cauce de esa mitificación de la transición, mitificación negativa de la transición, como lo peor que podía haberles pasado, que esa es otra historia. El Producto Interior Bruto ruso cayó enormemente en el momento de la transición, pero rebotó y empezó a subir y está ahora mismo mucho mayor que lo que fue en el momento del digamos, máximo de la Unión Soviética. Es decir, la transición económicamente funcionó, con toda la corrupción y todo lo que sabemos. Es decir, en realidad esa construcción negativa de la transición, que es la que justifica que los disidentes no tuvieran razón, en realidad es falsa también, es otra parte de esa construcción de memoria. Además, muy importante, porque es lo que justifica todo. Si la transición nos trajo todas las desgracias que conocemos y encima nos dejó de ser potencia y demás, pues evidentemente hay que volver a lo de antes. Lo de antes, claro, no lo de antes, y no en la forma de antes. Pues que la redistribución, por ejemplo, que era efectiva en el régimen socialista, pues no tiene lugar ahora. O sea, imagínense lo que significa, es justo todo lo contrario. Por eso, bueno, pues las políticas de represión han sido tremendas. En enero estuvimos con la gente de Memorial, la organización rusa más importante que se creó todavía en la época soviética y que construyeron un archivo inmenso de la represión y que han estado años y años haciendo memoriales y eso, pues la prohibieron. Y entonces la han perseguido. Hay gente, bueno, pues los de en enero estuvieron en Madrid porque no tenían dónde encontrarse y el ministerio pagó el viaje de algunos desde Moscú o desde Siberia, incluso vinieron algunos, otras que están en la diáspora, los exiliados, y estuvimos en Madrid con ellos. Bueno, pues alguna de esas gentes ahora mismo que estuvieron ahí están en la cárcel. O sea, en concreto, uno de estos héroes de la lucha popular, se puede decir, un tío que luchó en la época soviética, que luchó después, y al que le tienen machacado y el tío no se deja. Bueno, pues, 6 años de cárcel, ¿no? Pues ese tipo de cosas no solo han sucedido, es que siguen sucediendo. Y lo de la Iglesia Ortodoxa, claro, evidentemente. La Iglesia Ortodoxa, en su última fase, en los años 60 y 70, era apenas un apéndice de la policía secreta. No sé si el 80 o algo así de los sacerdotes ortodoxos eran agentes también de la policía secreta. Con lo cual era poco más que una parte del aparato de control sobre la sociedad. En la perestroika hubo un intento de aprovechar, digamos, recuperar la Iglesia Ortodoxa como una forma de sustituir, por así decirlo, la ideología comunista por, bueno, el cristianismo ortodoxo. Que no solo fue, también hablaba, Gorbachev también habló con los musulmanes, digamos que es una sociedad multireligiosa. Pero lo que sucedió después es que la Iglesia Ortodoxa se comenzó a construir como un aparato del régimen, al que se le ha financiado increíblemente bien, se le han devuelto territorios, tierras, riquezas, todo lo que os podéis imaginar, y está responsabilizado, por ejemplo, de estar constantemente bendiciendo cada obra que se construye, cada no sé qué, está allí. O sea,
sea, se puede ver, vamos, en la televisión está el patriarca cada 2x3 bendiciendo un acorazado, bendiciendo no sé qué, o sea, todo el día. Sé que, como comprenderéis, pues efectivamente es otro de los toques también de la diferencia cultural rusa. Es también una forma también de, que eso así lo entiendo yo, de alejarse de Occidente, mostrando algo que en Occidente no existe. Mentira, porque si te vas a Rumanía o a Grecia lo ves igualmente, pero bueno, y no digamos el Medio Oriente, pero bueno, es un poco eso. Bueno, lo de la dualidad del pueblo ruso pues es también un poco un mito. Es decir, la gente joven en Rusia no tiene nada que ver con Dostoyevsky, os aseguro. Yo creo que ni un 1% habrá leído a Dostoyevsky, ni en el colegio siquiera. La gente joven en Rusia es exactamente igual que la gente joven aquí, quizá un poco más machistas, las mujeres sobre todo son más machistas que aquí, muchísimo más, pero en esencia son gente individualista, que lo que quieren es su vida, su placer y que les dejen en paz. Y en ese individualismo pues cabe el meterse, refugiarse en lo suyo y dejar que allá arriba hagan lo que sea. Lo que pasa es que las encuestas nos dicen que hay un apoyo a Putin inconmensurable. Y las encuestas, justamente hace como 3 semanas, estuvimos con Lev Guzkov en Berlín, que sabéis, es uno de los grandes sociólogos rusos y tiene una institución que lleva desde la perestroika haciendo encuestas. Todas las encuestas que veáis siempre que salgan en los periódicos europeos sobre lo que pasa en Rusia siempre son suyas, porque no hay otras, digamos, fiables. Bueno, pues él contaba que las encuestas suyas son fiables porque la gente no tiene miedo a responder. No es que la gente diga que apoya a Putin porque tenga miedo, sino porque le apoya. Eso tenemos que tenerlo claro aquí. Y bueno, sobre las estrategias de represión y de cooptación, bueno, estrategias de represión todas, claro, con respecto al Gulag, las mismas que los disidentes. El Gulag es ahora, bueno, hay una cosa muy significativa, el memorial de Perm, que es el único Gulag que, digamos, que existe como memorial todavía, digamos, auténtico, entre comillas, con sus edificios y tal. Bueno, Gulag, el único lager, perdón, el único campo, el Gulag es otra cosa. El único campo, pues hace unos años, no sé exactamente, ahora mismo no tengo en la cabeza la fecha, pero hace como 2 o 3 años, lo reconstruyeron y ahora, en vez de ser un memorial, podríamos decir, de las víctimas, es un memorial de los heroicos guardianes que mantenían allí a los delincuentes. O sea, sí, o sea, ese es el nivel, podríamos decir. Estrategias de cooptación, pues ya he contado lo de esta parada que se hace el día de la victoria, en mayo, que comenzó como algo, digamos, de la sociedad civil y el Kremlin se lo ha apropiado. Y hasta, como digo, lo ha transnacionalizado. Y entonces, pues los neostalinistas, españoles y no solo, o catalanes y de todos lados, y italianos, lo celebran, vamos, como si fuera eso. Profesor, estamos fuera del tiempo ya. Vale, pues ya está. Bueno, pues, y lo último, la reacción de Putin, claramente. Claramente Putin ha reaccionado muy significativamente a ese tipo de proyecciones, digamos, europeas, intentos de construir una memoria, digamos, equiparable de los dos sistemas. Claramente, sí. Lo siento